si ustedes vieron, pero hay una cosa que he estado pensando últimamente porque no lo había pensado para cuando hicimos la última versión del libro. O sea, esto quiere decir que lo pensé hace apenas un par de semanas, hablándolo de hecho con uno de los lectores, y es que yo creo que en el libro se compaginan dos tipos o dos formas de etnografía que no son exactamente iguales. Entonces, no sé si ustedes pudieron ver, pero hay una, hay una gran parte del libro es una praxiografía en un sentido muy de esta autora que les mencionaba, de Anne-Marie Moll. ¿Y que es una praxiografía? Pues es un estudio súper detallado de prácticas en las que emerge algo en el momento de la práctica. Acuérdense que estábamos diciendo que esto es una visión procesual de la realidad. Entonces, la vena o la arteria tiene que emerger en la práctica. Entonces, es un estudio de esta praxiografía, mira la práctica de cómo emerge esa arteria y esa vena. Pero toda la parte del cuajo y el descuajo, que si ustedes se dan cuenta son intercapítulos, que yo le llamo a eso pliegues, para diferenciarlo de los planos, de alguna manera utilizan mi observación y mi diario de campo, mis observaciones etnográficas previas, pero la relación que establecen es una relación que yo pienso que es etnográfica, pero que es una etnografía de un tipo más especulativo, si lo queremos poner en esos términos. Es decir, es una etnografía que lo que le interesa es establecer una relación que no necesariamente es una relación que exactamente igual es digamos, en lo empírico. Es decir, es una etnografía sobre la práctica ya del antropólogo, por decirlo de alguna manera, o del autor de este libro en particular. Entonces creo que ese es un punto como que vale la pena como mencionarlo. Y con respecto también a etnografía, también creo que vale la pena mencionar que si ustedes se fijan, pues esta etnografía es muy particular en el sentido en que a mí me interesa utilizar la etnografía como un instrumento analítico. Es decir, la etnografía para mí es una forma de hacer conceptos, no es simplemente un método en un sentido epistemológico del término, ¿sí? No es simplemente una manera de representar una realidad, sino por el contrario es una manera de conceptualizar, de elaborar conceptos. Y pues el concepto central del libro es cuerpo en anatomización, anatomizar, ¿no? Digamos, ambas cosas que están tan relacionadas. Em, entonces, en ese caso, pues, creo que pues, es un tipo de ejercicio bien particular, ejercicio etnográfico bien particular, que además se vale de una manera de pensar la etnografía en la que, digamos, si se trata de elaborar conceptos, como lo estaba diciendo anteriormente, en la que esta manera de pensar la etnografía privilegia en el trabajo de campo muchas situaciones en las que el etnógrafo es capaz de sorprenderse o de darse cuenta o de cosas que antes, digamos, que lo sorprenden, que lo movilizan de alguna manera, que lo afectan de alguna forma, ¿no? Em, ¿Y por qué la sorpresa o el deslumbramiento o la incredulidad, por ejemplo, son importantes? Porque son los momentos en los que los conceptos que está utilizando el etnógrafo para hacer su trabajo de campo y para pensar son insuficientes para dar cuenta de esa realidad. Entonces es como una etnografía que se fija especialmente y que está muy atenta a esos momentos en los que el etnógrafo es capaz de sentir un límite de las posibilidades conceptuales de las herramientas conceptuales que tiene, ¿no? Entonces, creo que teniendo en cuenta eso, pues el principal, digamos, digamos, el principal como consejo, si hacia allá va la pregunta, tiene que ver con, primero, con hacerse con un buen problema de investigación, es decir, hacerse con una buena pregunta, con la condición de que esa buena pregunta sea capaz de transformarse cuando entre en relación con el campo empírico. Em, y hacerse con una buena pregunta implica ser capaz pues, de leer y de tener como de alguna manera unos conocimientos sobre lo que se va a estudiar para precisamente armarse con esas herramientas que van a ser sorprendidas por el campo. ¿Sí? Y la siguiente parte, que también es una parte que es difícil, porque esa primera parte es difícil, es permitir que la sorpresa suceda. ¿Sí? Es decir, permitirla, como cuidarla, ser muy cuidadoso con eso. Si ustedes se dieron cuenta en el libro, los que lo hayan podido leer en su mayoría,
se dieron cuenta pues que el cuajo y el descuajo es siempre algo que me excede, como algo táctil, como una materia, como algo material que las somanderas tocan y que yo no soy capaz de tocar. Ese no ser capaz de tocar es muy importante en el libro. Y es muy importante y para mí, y eso va con lo de no traducir, para mí es muy importante mantenerlo así, porque se vuelve como una maquinita para que me ayude a pensar, que me impulsa. Porque lo que hacemos con mucha frecuencia, los investigadores, incluyendo los etnógrafos, es entender demasiado rápido, es traducir, es decir, bueno, esto es una creencia, las sobanderas creen en el cuajo, los niños también creen en el cuajo, por eso es que se sanan. O no, o decir algo como, no, realmente el cuajo no es que haya un descuajo, ni es que los niños estén descuajados, sino que se les torció el tronco celíaco, ¿sí? Que es un tronco arterial, ¿sí? Que es la traducción más bonita que le escuchaba a un anatomista sobre lo que puede ser el cuajo o el descuajo, ¿sí? Em, Más bonita, es muy bonita, pero de todas maneras es una traducción. El problema de eso es que entiendo, y cuando entiendo, concluyo, y cuando concluyo, no me abro a las posibilidades, ¿sí? Porque me las estoy cerrando, ¿sí? Entonces, creo que ese es si me preguntan a mí cómo enseño etnografía, pues me gustaría pensar que la enseño de tal manera que ojalá la etnografía se vuelva una manera de no, como dice Marisol de la Cadena, de saber no sabiendo el mundo, ¿sí? Es decir, y de la importancia de hacerse explícitamente la tarea de no saber tan rápido lo que uno está estudiando, ¿no? Y yo sé que eso suena súper, súper paradójico porque pues todos quieren hacer una tesis y quieren tener una conclusión para la tesis, ¿cierto? Pero pues creo que es un mecanismo, digamos, creo que este es como un consejo que sirve mucho para pensar creativamente, o me gustaría pensar que sirve para pensar creativamente. Entonces, sea cual sea el tema que estén estudiando, no sé, no conozco los temas de sus trabajos, de sus tesis, de sus proyectos, pero intenten arrancar por intentar no saber un poco lo que saben, ¿sí? Y yo sé que eso suena muy difícil y puede ser muy difícil y suena como raro, pero implica preguntarse pues implica sobre todo alistarse para que en el mundo empírico nos sorprenda y nos sorprenda y amplíe lo que sabemos precisamente gracias a esa sorpresa, ¿no? Porque de otra manera, pues como pasa con muchos investigadores y con muchas investigaciones, pues uno va al campo a confirmar lo que uno ya sabe. Y pues no, eso no está mal, creo que no es una práctica que necesariamente esté mal, pero pues es una práctica que al menos desde mi punto de vista, pues no solamente es poco creativa, sino que se puede volver aburrida, porque pues si uno va solamente a confirmar lo que uno ya sabe, pues ¿para qué va a campo, sí? Y creo que eso sería como lo que diría sobre tu pregunta.